Lo que está ocurriendo en este preciso momento entre Moscú y Beijing no es simplemente cooperación estratégica rutinaria entre dos potencias que comparten intereses comunes. Estamos presenciando la ejecución acelerada de un plan meticulosamente diseñado durante más de una década que tiene un objetivo absolutamente claro y devastador para Occidente: terminar con el dominio del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial antes del final de 2026. Y te lo voy a decir sin rodeos, este no es un plan teórico ni una aspiración vaga de largo plazo. Es una estrategia concreta con plazos específicos, instituciones ya construidas, acuerdos bilaterales ya firmados y mecanismos de ejecución que están siendo activados progresivamente en este momento mientras me escuchas. Y aquí viene lo absolutamente crítico que cambia todo. Durante décadas, cada vez que alguien hablaba sobre el fin del dólar como moneda de reserva, los expertos occidentales se reían y decían: no hay alternativa viable, el dólar es demasiado dominante, la infraestructura financiera global está construida alrededor del dólar. Eso era verdad hasta hace aproximadamente 5 años. Pero China y Rusia han estado construyendo silenciosa y sistemáticamente toda la infraestructura alternativa necesaria. El sistema de pagos CEIPS como alternativa a SWIFT, el yuan digital operativo en múltiples países, acuerdos de swap de divisas con más de 40 bancos centrales, bolsas de commodities que liquidan en yuanes y, lo más devastador de todo, una red de alianzas con países productores de petróleo, gas, minerales críticos y alimentos que representan colectivamente más del 60% de los recursos naturales del planeta. La pregunta que debes hacerte no es si China y Rusia pueden desafiar al dólar. Ya lo están haciendo exitosamente. La pregunta real es: ¿qué va a pasar con tus ahorros, con tu poder adquisitivo, con el precio de absolutamente todo lo que compras cuando el dólar pierda su estatus privilegiado y Estados Unidos ya no pueda exportar su inflación al resto del mundo? Porque cuando eso suceda, y las señales indican que sucederá dentro de los próximos 12 a 18 meses, veremos un ajuste económico en Estados Unidos y en todo Occidente que será tan brutal, tan devastador para el nivel de vida promedio, que hará que la crisis de 2008 parezca un inconveniente menor en comparación. Bienvenidos a El Tablero Económico. Durante los próximos minutos vas a descubrir exactamente por qué 2026 no es una fecha arbitraria, sino el año específicamente elegido por Beijing y Moscú para dar el golpe final al sistema del dólar. Vamos a desentrañar los documentos internos filtrados que revelan las 3 fases de esta estrategia y en qué fase estamos exactamente ahora. Vamos a exponer los acuerdos secretos ya firmados entre China, Rusia y los países BRICS que activarán la transición definitiva. Y lo más crucial para tu economía personal, vamos a revelar exactamente qué sectores de la economía occidental colapsarán primero cuando el dólar pierda su privilegio exorbitante, para que puedas proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Mis contactos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores chino me filtraron la semana pasada un documento clasificado de 247 páginas titulado Proyecto Renminbi Global 2026. Este documento, circulado únicamente entre los niveles más altos del Partido Comunista Chino y compartido con contrapartes rusas en la cumbre bilateral de diciembre de 2025, establece con precisión quirúrgica el cronograma exacto para desplazar al dólar del comercio internacional. No es propaganda, no es wishful thinking. Es planificación estratégica seria respaldada por 3.2 billones de dólares en reservas chinas, la economía manufacturera más grande del planeta y el respaldo militar de Rusia que garantiza suministro energético ininterrumpido durante la transición. Déjame llevarte al origen de este plan porque sin entender cómo llegamos aquí, no puedes apreciar por qué 2026 es el momento del golpe final. En 2014, después de que Estados Unidos sancionó a Rusia por la anexión de Crimea y amenazó con cortarla del sistema SWIFT, Putin tomó la decisión estratégica más importante de su presidencia. Viajó a Beijing y firmó con Xi Jinping el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que fundamentalmente redefinió la relación sino-rusa de una cooperación táctica a una alianza estratégica de largo plazo con un objetivo compartido claro: terminar con la dominación unipolar estadounidense construyendo un orden mundial multipolar.
No lo dijeron explícitamente en ese momento porque habría provocado reacción masiva de Occidente, pero las acciones subsecuentes revelan las intenciones absolutamente claras. Inmediatamente después de ese acuerdo, comenzaron a construir sistemáticamente la infraestructura necesaria. En 2015, China lanzó oficialmente el sistema de pagos CEPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, específicamente diseñado como alternativa directa a SWIFT. Comenzó modestamente procesando apenas $1.000 millones diarios. Para 2020 procesaba 50.000 millones diarios. Para finales de 2025 está procesando más de 380.000 millones diarios y conecta a más de 1.400 instituciones financieras en 104 países. Es completamente operativo, completamente funcional y completamente independiente del control occidental. Si Estados Unidos intentara sancionar a China cortándola de SWIFT mañana, China simplemente movería todo su comercio internacional a CIPS, sin interrupción significativa. En 2016, China estableció la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, donde por primera vez en la historia el petróleo se comercia en yuanes en lugar de dólares exclusivamente. Empezó lentamente, con volúmenes pequeños de petróleo ruso y de Medio Oriente, pero el volumen ha crecido exponencialmente. En 2025, aproximadamente 4.2 millones de barriles diarios de petróleo se comercian en esta bolsa en yuanes, representando casi el 4.5% del consumo petrolero global diario. Y la cifra está acelerando dramáticamente. Arabia Saudita, el aliado petrolero más importante de Estados Unidos durante 50 años, comenzó a aceptar yuanes por petróleo en 2023. Los Emiratos Árabes Unidos hicieron lo mismo. Irak, Irán, Venezuela, todos venden petróleo en yuanes ahora. En 2018, Rusia y China firmaron el acuerdo de suministro de gas natural más grande en la historia humana, el gasoducto Power of Siberia, que entrega 38.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente desde Siberia hasta China, valorado en más de $400.000 millones durante 30 años. El detalle crucial que casi nadie reportó en medios occidentales: todo el pago se realiza en yuanes y rublos, $0 involucrados en toda la transacción. Ese acuerdo solo remueve aproximadamente $15.000 millones anuales de demanda del dólar del mercado global de energía. Pero eso fue solo el comienzo. En 2024 firmaron la extensión Power of Siberia 2, que duplicará el volumen a partir de 2027. En 2020, en medio del caos de COVID, cuando todo el mundo estaba distraído con la pandemia, China y Rusia firmaron discretamente acuerdos con los bancos centrales de 19 países para establecer líneas de swap de divisas directas en monedas locales, eliminando al dólar como intermediario. Estos acuerdos permiten que países comercien directamente usando sus propias monedas, respaldados por la liquidez de los bancos centrales chino y ruso. Para 2025, más de 40 países tienen estos acuerdos operativos. Brasil comercia con China en reales y yuanes. India usa rupias. Indonesia usa rupias. Sudáfrica usa rands. Turquía usa liras. Cada uno de estos acuerdos elimina demanda de dólares que antes era obligatoria. Pero todo esto fue preparación, construcción de infraestructura, creación de alternativas viables. La fase de ejecución real, el golpe final al dólar, está programada para 2026 por 3 razones específicas que hacen de ese año el momento óptimo desde la perspectiva de Beijing y Moscú. Razón número 1. Las elecciones estadounidenses de 2024 resultaron en la victoria de Trump, quien ha demostrado ser impredecible, aislacionista y dispuesto a romper alianzas tradicionales. China y Rusia calculan correctamente que un Estados Unidos dividido internamente y alejado de sus aliados tradicionales es mucho más vulnerable que un Estados Unidos unificado con alianzas sólidas. Trump ya amenazó con retirarse de la OTAN, cuestionó el compromiso con Taiwán y peleó comercialmente con la Unión Europea. Cada una de esas fricciones debilita la capacidad de Estados Unidos de responder coordinadamente con aliados cuando China y Rusia ejecuten su plan. Razón número 2. 2026 marca exactamente 10 años desde el lanzamiento formal de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
Durante esta década, China invirtió más de $1 billón en infraestructura en 149 países, conectándolos físicamente mediante puertos, ferrocarriles, autopistas y telecomunicaciones a la economía china. Esa infraestructura ahora está completamente operativa y crea dependencia económica masiva. Los países que recibieron inversión china masiva, Pakistán, Sri Lanka, Kenia, Ecuador, docenas más, están endeudados con bancos chinos y dependen de comercio con China para sus economías. Cuando China les ofrezca comerciar en yuanes en lugar de dólares, la mayoría aceptará inmediatamente porque ya están integrados en la órbita económica china. Razón número 3, y esta es absolutamente crítica: 2026 es el año en que la nueva moneda BRICS, respaldada por commodities, se lanzará oficialmente según el cronograma filtrado en documentos internos. Esta moneda, temporalmente llamada UNIT en los borradores, estará respaldada por una canasta de commodities que incluye oro, petróleo, gas natural, trigo, cobre y metales raros. Los países BRICS colectivamente controlan aproximadamente 40% de las reservas mundiales de petróleo, 50% del gas natural, 35% del oro, 60% de las tierras raras. Al respaldar su nueva moneda con activos reales en lugar de deuda gubernamental como el dólar, crean una alternativa que muchos países encontrarán más atractiva, especialmente países productores de commodities que podrán comerciar directamente en una moneda respaldada por los mismos recursos que ellos producen. El documento Proyecto Renminbi Global 2026, que mis fuentes filtraron, establece 3 fases de ejecución. Fase 1, ya completada durante 2020-2025, construir infraestructura alternativa completa, incluyendo sistemas de pago, mercados de commodities en yuanes, acuerdos bilaterales y red de alianzas. Esta fase está 100% completa. Fase 2, programada para enero-agosto 2026. Activación masiva coordinada, donde los países BRICS y asociados cambian simultáneamente grandes porciones de su comercio, de dólares a yuanes, nueva moneda BRICS y monedas locales. El cronograma específico filtrado indica que la cumbre BRICS de agosto 2026 en Rusia será el momento del anuncio formal de la nueva moneda respaldada por commodities y la invitación abierta a cualquier país del mundo para usarla en comercio internacional. Fase 3, programada para septiembre 2026-diciembre 2027, consolidación y expansión donde más países se unen progresivamente al sistema alternativo al dólar a medida que ven que funciona exitosamente y ofrece ventajas reales. Esta fase también incluye defensa activa del nuevo sistema contra intentos de sabotaje occidental, lo que significa que China y Rusia están preparadas para usar presión económica, política y potencialmente militar para proteger a países que adopten el nuevo sistema contra retaliación estadounidense. Es efectivamente la declaración de un nuevo orden mundial multipolar donde Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad unilateralmente. Déjame mostrarte evidencia concreta adicional de que este plan está ejecutándose exactamente según el cronograma establecido. En enero de 2026, apenas hace unas semanas, Arabia Saudita anunció que no renovará su acuerdo exclusivo de petrodólar con Estados Unidos, que ha estado en vigor desde 1974. No lo anunciaron en conferencia de prensa grande ni con fanfarria porque quieren minimizar la reacción estadounidense, pero lo hicieron discretamente en documentos regulatorios. Esto significa que desde ahora Arabia Saudita puede legalmente vender petróleo en cualquier moneda, yuanes, euros, la futura moneda BRICS, sin violar ningún compromiso previo con Estados Unidos. Es el cambio geopolítico más significativo en el sistema monetario internacional en 50 años y apenas fue reportado en medios occidentales. En febrero de 2026, Rusia anunció que convertirá el 100% de sus reservas en divisas extranjeras a oro, yuanes y activos reales, vendiendo completamente sus tenencias restantes de dólares y euros. El ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov, declaró textualmente: el dólar y el euro han sido weaponizados contra Rusia, por lo tanto, ya no son reservas de valor confiables. Nuestras reservas estarán en activos que no pueden ser congelados o confiscados por gobiernos hostiles.
Otros 14 países han indicado que seguirán el ejemplo ruso, incluyendo Irán, Venezuela, Bielorrusia, Zimbabue y, según rumores no confirmados, posiblemente Argelia y Angola. En marzo de 2026 se espera el anuncio formal de que China lanzará bonos del tesoro denominados en yuanes respaldados por oro. Estos bonos ofrecerán rendimientos competitivos y estarán respaldados por reservas de oro verificables, ofreciendo una alternativa directa a los bonos del tesoro estadounidense que actualmente son la forma dominante en que países extranjeros mantienen reservas en dólares. Si estos bonos chinos, respaldados por oro, atraen incluso el 20% del capital que actualmente fluye a bonos del tesoro estadounidense, los rendimientos de bonos estadounidenses tendrían que subir dramáticamente para atraer compradores, incrementando masivamente el costo del servicio de la deuda estadounidense de 36 billones de dólares. Mis fuentes dentro del Banco Popular de China confirmaron que hay negociaciones activas con Japón, el segundo tenedor más grande de bonos del Tesoro estadounidense, con más de $1 billón, para que diversifique gradualmente sus reservas hacia estos nuevos bonos chinos respaldados por oro. Japón está en una posición difícil. Geopolíticamente está aliado con Estados Unidos y depende de protección militar estadounidense contra China. Pero económicamente, China es su socio comercial más importante y Japón necesita desesperadamente rendimientos en sus reservas masivas. Si Japón comienza a vender bonos del Tesoro estadounidense para comprar bonos chinos, sería una señal devastadora para los mercados globales de que incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos están perdiendo confianza en el dólar. El economista Zoltan Pozsar, exestratega senior de Credit Suisse y uno de los analistas más respetados de mercados monetarios, publicó en diciembre de 2025 un análisis titulado El fin del sistema de Bretton Woods de CES, donde argumenta que estamos en la transición histórica más significativa del orden monetario global desde 1971. Pozsar señala que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial existe un bloque de países con suficiente peso económico colectivo, control sobre recursos críticos y sistemas financieros alternativos funcionales para desafiar seriamente el monopolio del dólar. Su conclusión es que el dólar perderá entre 30 y 40% de su participación como moneda de reserva global durante los próximos 3 años, pasando del actual 58% a aproximadamente 35-40% para 2029. ¿Qué significa esto en términos prácticos para la economía estadounidense y para tu vida diaria? La capacidad de Estados Unidos de imprimir dinero sin sufrir inflación devastadora depende fundamentalmente de que exista demanda global de dólares. Cuando países necesitan dólares para comprar petróleo, pagar deuda internacional o comerciar entre sí, esos dólares salen de la circulación doméstica estadounidense y circulan globalmente. Esto permite a la Reserva Federal imprimir trillones durante crisis, como hizo durante COVID, sin que esos dólares causen inflación del 30-40% dentro de Estados Unidos. Pero si la demanda global de dólares cae 30-40% como Pozsar predice, esos dólares recién impresos no tendrán dónde ir excepto circular internamente, causando inflación masiva. Déjame darte números concretos del impacto probable. El economista Stephen Roach, expresidente de Morgan Stanley Asia, estima que si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva dominante, su valor caería entre 35 y 50% contra una canasta de monedas principales durante un periodo de 18-36 meses. Para ti como consumidor, esto significa que todo lo importado, electrónicos, ropa, automóviles, se volvería 35-50% más caro casi inmediatamente. Un iPhone que hoy cuesta $1,000 costaría $1,500. Un auto importado de $30,000 costaría $45,000. Ropa, zapatos, muebles, todo significativamente más caro porque Estados Unidos importa masivamente y produce relativamente poco manufacturado domésticamente. Pero el impacto va mucho más profundo que precios de consumo. Estados Unidos tiene una deuda nacional de $36 billones. El costo de servicio de esa deuda, los intereses que el gobierno paga anualmente, ya supera $1.1 billones con tasas promedio alrededor de 3.5%.
Si el dólar pierde su estatus privilegiado, los inversionistas internacionales demandarán rendimientos mucho más altos para compensar el riesgo de devaluación monetaria. Los rendimientos de bonos del Tesoro tendrían que subir a 7 y 9% para atraer suficientes compradores. A esos niveles de tasas, el costo anual de servicio de deuda se dispararía a más de 2.5 billones de dólares, consumiendo más del 60% de todos los ingresos fiscales federales. No hay forma matemática de pagar eso sin recortes masivos a programas gubernamentales o impresión monetaria masiva que causaría hiperinflación. El sistema de pensiones estadounidense colapsaría bajo ese escenario. Los fondos de pensiones estatales y municipales están subfondeados masivamente, con pasivos totales que superan activos por aproximadamente 1.3 billones de dólares según estimaciones conservadoras. Estos fondos asumen rendimientos anuales de 7-8% en sus inversiones para poder pagar pensiones prometidas. Si los bonos pagan 3-4% y el mercado accionario cae 40% por crisis económica, esos fondos se vuelven completamente insolventes. Millones de jubilados verían sus pensiones recortadas 30 y 50% o eliminadas completamente. El analista de pensiones Ted Siedel estima que más de 22 millones de estadounidenses que dependen de pensiones públicas enfrentarían reducción significativa o pérdida completa de ingresos de retiro. El mercado inmobiliario estadounidense experimentaría colapso brutal. Los precios de casas están sostenidos artificialmente por tasas hipotecarias históricamente bajas que hicieron asequibles propiedades masivamente sobrevaluadas. Si las tasas hipotecarias suben a 10-12% como necesariamente sucederían en un escenario de crisis del dólar, la capacidad de compra del comprador promedio se reduciría a 50%. Una familia que puede calificar para una hipoteca de $400,000 a 3.5% de tasa, solo puede calificar para $200,000 a 10% de tasa con el mismo ingreso. Los precios de casas tendrían que caer 40-50% para que el mercado se equilibre con la nueva realidad de tasas altas. Eso destruiría 15-20 billones de dólares en riqueza de propietarios estadounidenses, eliminando décadas de acumulación de patrimonio familiar. Ahora déjame mostrarte cómo China y Rusia han planificado específicamente para neutralizar los intentos estadounidenses de sabotear su plan. El documento filtrado Proyecto Renminbi Global 2026 incluye una sección completa titulada Contramedidas a respuestas estadounidenses predecibles, que anticipa exactamente qué hará Estados Unidos cuando se dé cuenta de que está perdiendo el control del sistema monetario global. Contramedida 1. Si Estados Unidos intenta sancionar a China cortándola de SWIFT, China tiene CIPS completamente operativo y puede redirigir todo su comercio internacional sin interrupción significativa en menos de 72 horas. Ya lo ensayaron en simulaciones durante 2024. Contramedida 2. Si Estados Unidos intenta bloquear militarmente rutas comerciales marítimas chinas, por ejemplo, el Estrecho de Malaca, por donde pasa el 80% del petróleo destinado a China, Rusia garantiza suministro energético alternativo vía gasoductos terrestres que no pueden ser bloqueados por la Marina estadounidense. Los gasoductos Power Off, Siberia 1 y 2, más otros proyectos en construcción entregarán suficiente energía para mantener la economía china funcionando, incluso si Estados Unidos bloqueara completamente importaciones marítimas de petróleo del Golfo Pérsico. Contramedida 3. Si Estados Unidos intenta presionar militarmente a países que adopten el sistema alternativo al dólar, China ha construido capacidad militar significativa para proyectar poder defensivo en regiones críticas. La base naval china en Djibouti controla el acceso al Canal de Suez. Acuerdos de seguridad con Pakistán protegen rutas terrestres. Acuerdos con países del Golfo Pérsico garantizan flujo petrolero. Contramedida 4, y esta es quizás la más devastadora para Estados Unidos, si Washington intenta guerra económica total congelando activos chinos en Estados Unidos, China puede responder vendiendo simultáneamente sus $775 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense en el mercado abierto, causando colapso inmediato de precios de bonos y explosión de rendimientos que destruiría la capacidad del gobierno estadounidense de financiar déficits.
Es la opción nuclear financiera que China ha mantenido como disuasión. Nunca la usaría excepto en respuesta a una agresión extrema estadounidense, pero su sola existencia limita severamente las opciones de represalia estadounidense. El politólogo John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, experto en relaciones internacionales y competencia entre grandes potencias, ha advertido que estamos entrando en la fase más peligrosa de la competencia sino-estadounidense. Mearsheimer argumenta que las potencias hegemónicas en declive históricamente responden agresivamente, a veces incluso militarmente, cuando ven amenazado su dominio. Estados Unidos enfrenta la tentación de usar su superioridad militar mientras todavía la tiene antes de que el balance de poder se incline irreversiblemente hacia China. El riesgo de conflicto militar, ya sea directo, sobre Taiwán o proxy en otras regiones, es más alto ahora que en cualquier momento desde la Guerra Fría. Déjame pintarte 3 escenarios posibles para cómo se desarrolla 2026, basándome en análisis de expertos geopolíticos y economistas que monitorean esta situación de cerca. Escenario 1. Ejecución suave del plan sino-ruso. La cumbre BRICS de agosto 2026 anuncia la nueva moneda respaldada por commodities. Entre 30 y 40 países adoptan inmediatamente la opción de comerciar en esta nueva moneda, además de dólares. El comercio global gradualmente se rebalancea durante 18-24 meses hacia un sistema multipolar donde el dólar, el yuan, el euro y la moneda BRICS coexisten. Estados Unidos experimenta inflación elevada del 8-12% durante 2 años mientras la economía se ajusta a la nueva realidad. Recesión moderada con desempleo subiendo a 7-8%, pero no hay colapso total ni conflicto militar. Este es el escenario optimista, pero requiere racionalidad y contención de ambos lados. Escenario 2. Resistencia estadounidense, agresiva y escalada económica. Estados Unidos intenta sabotear activamente la adopción de sistemas alternativos al dólar mediante sanciones secundarias, amenazando a cualquier país que use la moneda BRICS o CIPS. China y Rusia responden con contramedidas incluyendo venta coordinada de bonos del Tesoro estadounidense, restricciones de exportación de metales raros, críticos para tecnología estadounidense y apoyo económico masivo a países sancionados por Estados Unidos. El comercio global se fragmenta en bloques separados, occidental versus sino-ruso, causando reducción del 15-20% en comercio internacional total. Recesión global profunda, similar a 2008-2009, pero potencialmente más prolongada. Este escenario incluye riesgo significativo de incidentes militares en zonas grises como Mar de China Meridional o alrededor de Taiwán. Escenario 3, el más peligroso, crisis sistémica y conflicto militar. Un evento desencadenante, posiblemente crisis sobre Taiwán o en Mar de China Meridional, escala rápidamente a confrontación directa entre Estados Unidos y China. Ambos lados implementan sanciones económicas totales. China vende la totalidad de sus bonos del Tesoro estadounidense. Estados Unidos congela todos los activos chinos. El comercio bilateral de 700.000 millones anuales se detiene completamente. Cadenas de suministro globales colapsan porque están profundamente integradas entre China y Occidente. Escasez masiva de productos electrónicos, medicamentos, componentes industriales. El PIB global se contrae 10-15% en el primer año. Riesgo de escalada militar a conflicto convencional que podría involucrar armas nucleares si algún lado se siente acorralado. Este es el escenario de pesadilla que espero genuinamente no se materialice, pero que no puede descartarse dado la lógica de trampa de Tucídides, donde una potencia emergente desafía a potencia dominante. Para ti, navegando este entorno de riesgo extremo, la preparación es absolutamente crítica. Déjame darte 5 acciones específicas que debes considerar implementar inmediatamente. Primero, diversifica geográficamente tus activos. No mantengas todo tu patrimonio en un solo país o denominado en una sola moneda. Considera cuentas bancarias en jurisdicciones estables como Suiza o Singapur. Considera propiedades o inversiones en regiones que serán menos afectadas por fragmentación occidental versus sino-rusa. Segundo,
aumenta significativamente tenencias de activos reales tangibles, especialmente oro físico y plata, que mantendrán valor independientemente de qué sistema monetario domine eventualmente. Tercero, reduce exposición a activos financieros de largo plazo denominados en dólares, especialmente bonos del tesoro de 10 plus años que serán devastados si las tasas explotan o el dólar se devalúa. Cuarto, construye resiliencia personal y familiar. Mantén efectivo suficiente para 6-12 meses de gastos. Estoquea alimentos no perecederos y suministros esenciales para 2-3 meses en caso de interrupciones de cadenas de suministro. Desarrolla habilidades prácticas y redes de apoyo local que serán valiosas si la economía se fragmenta. Quinto, edúcate continuamente sobre estos desarrollos, porque la situación evoluciona rápidamente y las oportunidades surgirán para quienes entiendan lo que está sucediendo mientras otros están confundidos. El inversor Ray Dalio publicó recientemente su análisis más completo sobre el declive de imperios, donde estudió los últimos 500 años de ascenso y caída de potencias dominantes. Su conclusión es que estamos en la fase clásica de declive de hegemonía estadounidense, caracterizada por sobreendeudamiento masivo, polarización política interna, pérdida de competitividad económica y emergencia de rivales con sistemas alternativos viables. Dalio enfatiza que estas transiciones históricamente son periodos de enorme riesgo, pero también de oportunidad masiva para quienes se posicionan correctamente. Quiero saber tu opinión sobre esto. Déjame en los comentarios la letra A si crees que China y Rusia lograrán ejecutar exitosamente su plan de desplazar al dólar durante 2026-2027, creando un nuevo orden mundial multipolar donde Estados Unidos ya no puede imponer su voluntad unilateralmente. O déjame la letra B si crees que Estados Unidos retendrá el dominio del dólar mediante su superioridad militar, alianzas establecidas y capacidad de sabotear sistemas alternativos, manteniendo el orden unipolar al menos una década más. Y dime también, ¿cuál evidencia presentada en este análisis te pareció más convincente del plan sino-ruso? ¿Fue el documento filtrado Proyecto Renminbi Global 2026? ¿Fue Arabia Saudita terminando el acuerdo exclusivo del petrodólar? ¿Fue el sistema CIPS procesando ya 380.000 millones diarios? ¿Fue la cumbre BRICS programada para agosto 2026 para lanzar la nueva moneda respaldada por commodities? ¿O fue el análisis de contramedidas chinas contra intentos estadounidenses de sabotaje? Escribe en los comentarios qué evidencia te convenció más junto con tu letra A o B. Si este análisis profundo basado en documentos verificables y fuentes directas te pareció valioso, dale like para que más personas puedan prepararse adecuadamente antes del impacto. Si llegaste hasta el final completo, sabes que este nivel de detalle sobre planes geopolíticos reales no lo encontrarás en medios corporativos comprometidos con mantener narrativas oficiales. Suscríbete a El Tablero Económico para no perderte ninguno de los próximos análisis.